Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta su casa. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros este día y que bueno, pues que nos acompañan porque nos llena de gusto, nos llena de alegría. En ADAVI nos gusta celebrar cada año el aniversario de la asociación. Casi siempre esta fecha ha sido de una manera más íntima que las reuniones de presentación de proyectos y libros en Vizcaínas, en el mes de octubre. Ahora ya en casa propia y todos reunidos, porque antes teníamos dos sedes, la de la Campestre Churubusco y ahorita ya estamos todos reunidos aquí. En esta sede de Coyoacán celebramos nuestro 16º aniversario con la misma ilusión y alegría de nuestros festejos que nos gusta compartir con ustedes y con todos los que se acuerdan de nosotros. Mucha gente que no puede venir, pero está con nosotros, nos ha mandado un correo felicitándonos y diciéndonos que sentían mucho no estar, pero por otras ocupaciones y compromisos les impedían llegar. Releyendo nuestra revista de los 15 años, donde hicimos un repaso de toda la vida de ADAVI, valoramos ya a un año de distancia todo el esfuerzo realizado por muchas personas que han sido parte nuestra, las que han contribuido desde sus lugares de trabajo por toda la República, las autoridades que han aprobado proyectos conjuntos y todos los logros que se han obtenido. Muchos recuerdos, muchas ilusiones realizadas con proyectos importantes y logros abundantes. Es un buen recuento que cierra y abre una nueva etapa que, aunque continuamos con los mismos rescates, actividades, sí podemos decir que se han ido consolidando nuevas formas y alianzas, tanto con autoridades de gobierno como con instituciones privadas. Alianzas que integran y refuerzan proyectos conjuntos, que aunque siempre los ha habido, hay variantes en las formas, acuerdos y desarrollo de los mismos. Nos da mucho gusto esta evolución y cambio de actitudes hacia nosotros, que abren nuevos horizontes de trabajo, de logros y alcances a favor del rescate y conservación del patrimonio documental de México. Como buenas noticias queremos anunciarles que en junio próximo se reabrirá una oficina de ADAVI con un taller de conservación en Puebla, a invitación del Archivo General del municipio de la ciudad, y estará ubicada en las instalaciones de la cementera donde se encuentra su archivo de concentración. Nos da muchísimo gusto porque bueno, Puebla ha sido un estado que hemos trabajado también mucho y que pues los cambios de gobierno pues dieron como resultado un alejamiento de nosotros, aunque nunca levantamos del todo el pie de ese estado tan rico en patrimonio documental. Pensamos que en agosto iniciaremos el proyecto de la Biblioteca del Seminario Diocesano de Zacatecas, que desde algún tiempo no habíamos incursionado en bibliotecas antiguas. Son dos proyectos grandes que nos ocuparán por lo menos unos 3 años y en camino tenemos varios proyectos con otras instituciones de diversos estados que se añaden a las actividades programadas por las coordinaciones de ADAVI. Trabajo hay mucho y todas las propuestas que nos llegan siempre tienen una magnífica acogida por nosotros. Vivimos con este entusiasmo y pasión, pues de otra forma no estaríamos aquí transmitiendo ese amor a nuestro patrimonio documental y bibliográfico. Queremos festejar este día con una pequeña exposición de libros de la propiedad de Jorge Foltz, buen amigo y colaborador de nosotros, con una exposición sobre el tema que será por demás interesante y contando con la presencia de ustedes que nos alegran el festejo. ¿Qué más podemos pedir? La presidenta de ADAVI, María Isabel Garnier, a quien muchos de ustedes conocen, nos manda sus felicitaciones y un abrazo para todos. Sin más, pasamos el micrófono a Jorge. Gracias y bienvenidos a esta casa. Bueno, pues antes que nada, quiero felicitar a Davi en su aniversario número 16 y quiero agradecer la invitación a compartir con el auditorio
mi afición por los libros, así como a exponer unos cuantos. Gracias muy especiales a quienes intervinieron en la organización del evento y en poner esta pequeña muestra de mi biblioteca. Para la exposición bibliográfica había dos inconvenientes. El primero, que la biblioteca está empacada porque me tocó cambiarme de casa. El segundo, que al recibir la invitación estaba por salir al extranjero y no había tiempo para hacer una buena selección. Así que terminé presentando pues lo que estaba a la mano, que no es precisamente lo mejor. Bibliófilo, etimológicamente, pues es el que ama los libros. Hay en el título sugerido por Adavi para este evento, o esta charla, cierta ironía. Soñar y a la vez en la acción de estar despierto, en vigilia. Pero sobre todo, dice, el bibliófilo, o la bibliofilia, como un estado. Y yo le pongo puntos suspensivos, interrogación, patológico. Si la acepción que damos a soñar es la de anhelar persistentemente una cosa, posiblemente en un grado que nos quite el sueño, entonces yo creo que sí estamos hablando de una patología. Y tal vez tendríamos que hablar de bibliomanía más que de bibliofilia. La Real Academia hace la diferencia y dice que la bibliomanía es el anhelo, el esfuerzo por juntar todo el número posible de libros, no precisamente con una utilidad, sino por manía de tener y tener y tener. Hay un manual del coleccionista de Bill Carters, una obra inglesa, para los bibliófilos. Y entonces, ellos son más precisos. Y dice, el bibliómano es el loco por los libros. Y dice, locura que puede llegar al grado de que su mirada es la de un lunático. No se nace bibliófilo ni tampoco bibliómano, pero sí crecí en un ambiente propicio para algún día llegar a uno de estos estados o quizás a ambos. Mi padre era gerente del American Bookstore, que dejó para fundar el Hebron Academy en 1962, pero continuó en el negocio de los libros hasta su muerte como importador independiente, actividad en la que participaba toda la familia, pues mi madre, él lo manejaba, entonces mi madre era la que era el chofer, digamos, que iba cuando menos 2 veces por semana a la oficina de correos a recoger los bultos, y los hijos éramos los cargadores. Además, mi padre fue profesor de Historia Europea en el Colegio de México, aunque su pasión era la historia de México. Recién nos mudamos a Las Águilas en 1958, entraron los ladrones. Recuerdo la satisfacción de mi padre al ver que se habían llevado la plata y otras cosas, pero no adquisición reciente. El Ward y el Bullock en primeras ediciones, Swift, Fielding y Dickens en ediciones raras, el Rickards y el Clavijero en la edición de Ackerman, Londres 1800. Sin embargo, a pesar de estas ediciones, él no era un coleccionista. La primera vez que pisé una librería de viejo fue precisamente con él, siendo yo muy pequeño. Recuerdo el lugar con memoria fotográfica. Era en la avenida Juárez, a la altura de Humboldt, en un edificio o casa
que estaban por demoler y estaban rematando los libros. La librería era un poco como este salón con en doble altura y el corredor alrededor con el barandal. De la infancia recuerdo también las primeras lecturas. Para dormirnos, mi madre acostumbraba a leernos las fábulas de Soto, las de La Fontaine, las novelas de la Comtesse de Ségur en la colección de la Bibliothèque Rose, y también los coleccionables de Pinocho de la editorial Calleja. Por eso metí, entre los libros que hay aquí, metí los coleccionables de Calleja, no toda la colección, un ejemplar de la Bibliothèque Rose. Eso es realmente un poco de nostalgia, ¿no? Otras veces, uno de mis hermanos y yo, antes de acostarnos, hojeábamos La Culinaire Moderne de Henri-Paul Belaprat en la edición de 1946. No muy sabio porque no se abría el apetito. Lo que había en casa marcó mis primeros intereses en la temática de los libros. Lo esencial de Historia de México, Historia Universal, Literatura Inglesa, diccionarios y partituras musicales. Recibíamos el Paris-Match, Miroir de l'Histoire, la Vie Catholique. Luego, siendo adolescente, estuve interno en un colegio en Inglaterra. Ahí mi interés se amplió al leer las vidas de María Estuardo, de David Garrick y María Callas, así como las cartas de viaje de Enrico Caruso, la novela I Promessi Sposi de Manzoni y la historia de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo. De vuelta a México, más o menos una vez al mes, los sábados en la mañana, acostumbrábamos ir a la librería de la Beneficencia Americana en las lomas de Chapultepec. Ahí encontraba uno libros de toda índole. Lo que generalmente compraba yo siendo adolescente eran números de la revista Country Life. Antes de que existieran los ejes viales, íbamos ocasionalmente a la Lagunilla, donde recuerdo una bodega repleta de libros empastados en piel de cochino. En 1974-1975, Margarita Septién me invitó a organizar el archivo familiar, es decir, el de los condes de Gálvez, de la Valenciana y de Casarrull, que databa del siglo XV y que documentaba el linaje, la guerra de independencia, las haciendas mineras en el siglo XIX y la intervención francesa, entre otros temas. Archivo que está ahora en el Archivo General de la Nación, conocido como Archivo Miguel Rubias Carate. Y posteriormente organicé su biblioteca y archivo personales. Careciendo entonces de nociones de archivística, seguramente mi injerencia en estos fondos fue nociva. Pero esta experiencia me abrió nuevos horizontes, sensibilizándome a temas como el de la doctrina social católica, y me despertó el interés por realizar estudios de biblioteconomía y archivística. Al quitar ella la casa de la Colonia Juárez, Margarita me obsequió las Sagradas Escrituras con láminas de Gustave Doré, que está en la mesa del centro. De Gustave Doré tengo también en folio el Quijote y la Divina Comedia. Y Margarita me regaló folletería duplicada sobre temas de minería y finanzas, con la que inicié una colección de folletos, actualmente alrededor de 1500, en su mayoría del siglo XIX y principios del XX, de temática variada: jurisprudencia, educación, religión, música, teatro, historia y otros. Sobresale la colección de cartas pastorales. Evidentemente, en esta folletería no considero los catálogos bibliográficos, que son cerca de 4000, proveniente del descarte de una biblioteca.
ahorita que pasaban las ilustraciones, estaba la primera edición de la Constitución del Estado de Nuevo León, 1825. Lo que tengo de leyes es poco, pero hay folletería de Michoacán, también de la primera mitad del siglo XIX, y algunas cosas interesantes. Ella me presentó a una religiosa anciana, Josefina Álvarez Yaguno, nieta o bisnieta de Manuel José Otón, quien, para ayudar a su hermana, vendía cada semana algunos libros de la biblioteca de familia. El comprador era únicamente yo, y lo hacía más por ayudarla que por estar interesado en lo que me ofrecía, pues además sus precios no eran particularmente baratos. De esta forma, me hice de un buen número de libros religiosos, que en ese tiempo no me interesaban, novelas españolas del siglo XIX, la tercera edición mexicana del Quijote, que es la de la voz de la religión, algunos libros de historia, la moral práctica con grabados de Posada, que está en algún lugar en la mesa y la han visto aquí en las diapositivas. La revista La Moda Elegante, que terminé vendiendo muy pronto, en un momento de apuro, a la Cineteca Nacional antes de que se incendiara. Y libros de cocina mexicana del siglo XIX, como El cocinero poblano, El cocinero mexicano y El nuevo cocinero mexicano en forma de diccionarios. Libros que también vendí, aunque más tarde retomé el tema de la cocina entre los libros que adquiero. Poco a poco iba acumulando libros, no siempre buscados ni apreciados en su momento, algunos comprados, otros obsequiados, a veces de cierta importancia, como primeras ediciones de Lucas Alamán y de otros escritores mexicanos del siglo XIX, varias de las cuales autografiadas por el autor. Me había convertido en un bibliómano, estos que nada más juntan sin pensar en una utilidad práctica. Pero creo que con el tiempo me iría transformando también en bibliófilo. Sobre todo al descubrir el encanto de las bibliotecas, de las librerías de viejo. Interactuar con vendedores y otros compradores y experimentar el placer de encontrar ejemplares que lo sorprenden a uno con una encuadernación, con un ex libris, con dedicatorias, con una fotografía o una nota al interior del libro utilizada en su momento como marcador. Un mundo en proceso de extinción, porque estos libreros de viejo de los años 60, 70, había gente culta, educada, con quienes se podía tener una conversación amena, interesante. Además lo veían a uno muy joven, entonces les daba curiosidad, se hacía cierta relación, había cierta relación. Todo esto ha ido desapareciendo. También ya lo que se encuentra en libros viejos, pues los libreros tienden a revisar a ver qué hay adentro y sacan lo que le daba un poco de sabor a este mundo. Bien, aparte de lo que le compraba a la madre Josefina, por ese tiempo empecé a recorrer las librerías del viejo, siendo la primera la sección de libros viejos de la librería Porrúa, donde mi primera compra fue el diccionario de conquistadores de Francisco de Casa, la carta al emperador de Motolinía, las cartas de Indias y cosas que fueron de Manuel Romero de Terreros. Y también la librería Robredo, las librerías en la calle Seminario y las librerías de Donceles. Mi presupuesto era muy limitado, así que estas andanzas tenían más de paseo que de compras efectivas. Mi madrina de bautismo, una señorita inglesa radicada en México, en los años del Concilio Vaticano II y el pontificado de Juan XXIII, importaba
libros de la editorial Burns and Notes, que es, o era, porque desapareció, eran los editores en el idioma inglés de la Santa Sede. No sé si por interés personal de ella o por ser mala vendedora, tenía muchos libros de esta casa editorial que terminaron en mis manos. Entre los que había obras de los grandes teólogos del momento, como Rahner, Hans Küng, von Balthasar, otras sobre el movimiento litúrgico y algunos clásicos de la espiritualidad. Por ese tiempo conocí a los Teixeira, con quienes llegué a tener una relación muy íntima y donde conocí y entablé amistad con mucha gente. En una de esas primeras visitas a la casa de biblioteca de Don Felipe, él me obsequió un ejemplar dedicado de su traducción de las cartas de la marquesa de Calderón de la Barca, el que está titulado como La vida en México. La traducción de él fue publicada en la biblioteca Porrúa. 4 temas de su biblioteca me llamaron fuertemente la atención: la colección de viajeros en México, los libros de historia regional, Inquisición y jesuitas, temas que procuraría reproducir en mi biblioteca personal, aunque todo lo referente a la historia de México seguiría siendo mi interés principal. De Inquisición e historia regional compré y sigo comprando todo lo que se presenta a la mano. De viajeros en México, partiendo del Word y del Bullock heredados de mi padre, he formado una pequeña colección de primeras ediciones, alrededor de 200, entre los que se encuentran Calderón de la Barca, Lafont, El viaje a Yucatán de Stevens, el Fontevsky y muchos otros. Y ya que hablamos de viajes, pues en topografía y viajes destacan algunos viajes de mexicanos al extranjero, como el de la Comisión Astronómica a Japón, que por cierto ese lo compré en una librería de viejo en la colonia Guerrero, y una cosa que no se debe hacer, lo presté y desapareció. Años después encontré otro ejemplar, así que de alguna manera lo recuperé. Los dos volúmenes del viaje a los Estados Unidos de Guillermo Prieto, edición de 1977-78, Viajes a Tierra Santa, incluyendo folletería para promocionar las peregrinaciones, así como diccionarios geográficos de principios del siglo XIX y una buena colección de Tías Peregrine. La joya es El devoto peregrino, Viaje a Tierra Santa por Antonio del Castillo, impreso en Madrid en 1654, profusamente ilustrado y con varios mapas. Es una maravilla de leer. Don Felipe me recomendó para trabajar en el Archivo General de la Nación, donde estuve adscrito al Departamento de Documentos de Interés Mexicano en el Extranjero, y al desaparecer al de Archivos Eclesiásticos, siendo subordinado de Estela María González Cicero y de Jorge Garibay, iniciando así una entrañable amistad. Desde que ingresé al Archivo General de la Nación, empecé a comprar guías y catálogos, no solo del AGN, sino de toda la República e incluso de algunos repositorios extranjeros. También adquiría títulos en otras colecciones del archivo, pero torpemente no compré el Códice Florentino. Otras obras de consulta que siempre procuré fueron las bibliografías, que con el Internet han perdido mucho su sentido, y los diccionarios de todo tipo, antiguos y modernos, de idiomas, jurisprudencia, históricos, geográficos, bíblicos, ciencias eclesiásticas, arte, música, literatura, medicina, etc. El más antiguo, aunque no es precisamente un diccionario, es una concordancia bíblica impresa en 1569. Y también creo que está en la exposición el Nebrija, 3 de las obras de Nebrija encuadernadas en un volumen, en una edición del siglo XVIII. En fin. Mientras estuvimos, en esto de obras de consulta, una serie de obras que se encuentran
en bibliotecas de seminarios a veces, pero creo que en bibliotecas personales la he visto en casa de los Garibay y yo creo que es nada más. El diccionario de los institutos de perfección en 10 volúmenes y otro que es una obra muy muy útil, que está también un volumen en la exposición, es la jerarquía católica. Entonces son desde inicios del cristianismo, todos los obispos de todo el mundo con sus datos biográficos esenciales. Bien, mientras estuvimos trabajando en la calle de Donceles, en el archivo, amplié el radio de las librerías de ocasión que visitaba, al incluir las que había en la zona de Garibaldi. Recuerdo especialmente la librería Legaria, porque allí compré varios álbumes de fotografías de principio de siglo, cosas interesantes, principios y fines, ferrocarriles, construcción de bellas artes, etc. Y la Colonia Guerrero, las de la Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, así como la sección de libros raros de la librería británica, que no fui mucho porque era muy cara. Desde luego que también iba a las librerías de Nuevo y a las ferias del libro. Con una beca de CONACYT, en 1981 estuve algunos meses en la Gran Bretaña recorriendo archivos en busca de documentos de interés mexicano. Localidad a donde llegaba, después de investigar en los archivos, averiguaba la ubicación de las librerías de viejo y anticuarias y de todas salía con al menos un libro. En Londres, desde luego, las de Charing Cross Road, que todavía en ese tiempo conservaban algo del encanto que muestra la película estelarizada por Anthony Hopkins y Anne Bancroft. Las de Bloomsbury, Berkeley Square, Wellington Arcade y muchas otras. De provincia no podía faltar la de Richard Booth en Hay White, que en 1981 era la librería de viejo más grande del mundo, con alrededor de 10 millones de libros en existencia. Ubicado en la frontera entre Inglaterra y el país de Gales, el pequeño pueblo fue comprado en 1977 por Booth, quien declaró la independencia con la clara intención de no pagar impuestos a la Gran Bretaña. En este lugar pasé una tarde hurgando entre las butacas del viejo cine en busca de libros de viajeros en México. Los edificios del pueblo, pues él compró todo el pueblo, entonces según la temática los metía en determinado edificio. Entonces, libros sobre religión, iba uno a la iglesia. Libros de temática un poco alzada, digamos, en el pub. Y Latinoamérica estaba en el cine. En los años siguientes, Booth compró y cerró gran cantidad de librerías de viejo y anticuarios, entre ellas algunas con más de 200 años de historia, monopolizando en la Gran Bretaña el mercado de libros de segunda mano. En 2005 vendió la librería y se fue a vivir a Alemania. Entre los libros que adquirí en esta gira por la Gran Bretaña, sobresale la historia o brevísima relazione de la distruzione delle Indie Occidentali de Bartolomeo de las Casas, edición veneciana de 1630. Mi interés principal durante al menos 2 décadas fue la historia de México, pero cuando se compran libros de ocasión, la temática puede ser cualquiera, y de este viaje regresé con libros de arte, otros de temática religiosa, catálogos y bibliografías, además de las narraciones de viajes. Los últimos meses que estuve empleado en el Archivo General de la Nación, fui comisionado al Arzobispado de México para organizar el archivo de prensa. Cuando el AGN suprimió el programa de apoyo a los archivos eclesiásticos, renuncié y continué trabajando sin sueldo en el Arzobispado con la intención de terminar lo que se había comenzado. Tuvimos que interrumpir por los daños causados al edificio por el sismo de 1985. Con el terremoto de 1985 desaparecieron muchas de las librerías de viejo de la Ciudad de México y otras en los años siguientes, al fallecer sus propietarios,
o a causa del monopolio de la familia López, que hizo el mercado del libro viejo, a mi parecer, no solo caro, sino poco atractivo. Por fortuna subsisten las librerías de Max Ramos, donde uno puede encontrar libros interesantes a precios justos, es decir, no baratos, pero tampoco sobrevaluados. Y desde luego las subastas de López Morton, que confieso no he asistido a ninguna. Existen además traficantes que venden robado, pero los evito. En más de una ocasión intermedié en la venta de bibliotecas, cobrando la comisión en especie, si bien los vendedores no siempre cumplieron el acuerdo. Pero bueno, de esta forma también me hice algunas cosas interesantes. De las librerías de la familia López, tengo la enorme satisfacción de haber adquirido en una de las de calle Donceles, por 30 pesos, un tomo de la Biblioteca Popular, un ejemplar con grabados de José Guadalupe Posada. Poco antes había dejado pasar una ocasión cuando una señora me ofreció los cuentitos ilustrados por Posada, impresos por Vanegas Arroyo, pero los Posadas siguieron llegando. Al morir Felipe Tejedor, su esposa, Mona, donó al Archivo General de la Nación las colecciones de fotografía y grabados, pero entre estos había duplicados de las calaveras de Posada que conservo yo. Entre las publicaciones periódicas antiguas, tengo completa la revista La Cruz. La Cruz, esa revista magnífica de la década de los 40 del siglo XIX, con las litografías. El periódico El Mundo Ilustrado, tomos sueltos de distintos periódicos y revistas mexicanos del siglo XIX, 70 años de la revista francesa Le Monde, de la década de los 40 del siglo XIX hasta al terminar la Primera Guerra Mundial, colecciones de revistas arqueográficas también del siglo XIX y otras. Del siglo XX, varias décadas de Hispanic American Historical Review, Boletín del Archivo General de la Nación, boletines y revistas de archivística y bibliografía, revistas de historia de la Iglesia, revistas de arte, la colección completa de gacetas del Arzobispado de México y otras. Regresando a mi colaboración en el Arzobispado de México, a principios de 1985 me pidieron apoyar en calidad de historiador en una causa de canonización, la de María Refugio Aguilar. Después de mucha resistencia de mi parte, acepté porque necesitaba el dinero, si bien la paga no era mucha, y porque me aseguraron que el compromiso era por 3 meses. Llevo 34 años y no le veo el fin. Lo que es más, con el tiempo me fueron confiadas otras causas, entre otras la de Dolores Echeverría, fundadora de los colegios Motolinía. Esto inevitablemente significó que intensifiqué la compra de libros de historia de la Iglesia en México, de la Iglesia en general, de historia de los institutos religiosos, biografías y hagiografía, temas muy presentes en la biblioteca. Para dar una idea, de historia de la Iglesia en México tengo todo lo que se puede encontrar en el mercado. De historia de la vida religiosa, cerca de 100 sobre jesuitas, 50 referentes a la Orden de la Merced, unos 50 salesianos, 50 también a la Orden del Carmen, 30 o más a la Orden Hospitalaria, números más reducidos referentes a otras órdenes o congregaciones religiosas masculinas, y más de 500 de comunidades religiosas femeninas, aparte de las biografías que son más de 1000. Lo básico en historias de la Iglesia Universal y estudios diversos sobre la Iglesia en España, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá. De este último país poseo un buen número de títulos de finales del siglo XIX y principios del XX, deben ser alrededor de 300. De la geografía, únicamente me he interesado por adquirir lo referente al oficio, es decir, legislación, manuales y también vidas de santos, solo si tienen buenos aparatos críticos o son ediciones raras, como por ejemplo la de San Felipe de Jesús de Fray Baltasar de Medina, impresa en Madrid en 1751. Y también colecciono posicios, que son los estudios publicados en Roma para analizar, estudiar los méritos del presunto santo. La más antigua que tengo es del dominico Juan Macías, instruida en la diócesis de Lima, impresa en 1727.
También lo que atañe a las reliquias y las peregrinaciones. Las causas de canonización me llevaron a residir en Europa desde 1993. Primero en Roma, luego año y medio en Oxford, siguiendo un año en Madrid, para regresar finalmente a Roma en 2000. En los primeros años existían en Roma muy buenas librerías de remates, donde pude adquirir gran cantidad de libros a precios muy reducidos. De estas librerías no queda una sola. Durante 15 años pasaba un fin de semana al mes en un pueblo al sur de Inglaterra visitando a una amiga anciana. Mi rutina incluía pasar por Thornton's, una librería de segunda mano en Fulham Road, especializada en libros católicos, donde me surtí de primeras ediciones de las obras de John Henry Newman, varios títulos de la Biblioteca de Autores Cristianos, biografías, revistas y folletería del siglo XIX, viajeros y muchos otros temas. Una de las mejores adquisiciones fue el Quijote, en la edición de Juan Antonio Pellicer, impresa en 1797-1798, que ronda en los 800 euros en librerías anticuarias, pero yo pagué 20 libras esterlinas. Es el ejemplar que está del Quijote, que puse el Quijote por aquí. Esta librería cerró hará unos 10 o 12 años, coincidiendo con la muerte de mi amiga, quien había cumplido 102 años. En 2004 me inscribí en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma para estudiar historia y bienes culturales de la Iglesia. Desde entonces prioricé mi atención a los libros de arte, arqueología y arquitectura, que son actualmente alrededor de 4.000, entre ellos títulos de la editorial Lerner y Bretschneider y todos los tratados tridentinos. Para entonces ya tenía la costumbre de ir todos los domingos al mercado de pulgas y la bibliomanía se estaba transformando en bibliofilia. En varias de las materias en la universidad teníamos que elaborar trabajos finales. Para cosmografía se me ocurrió hacerlo sobre los calendarios de bolsillo mexicanos, aprovechando una colección de calendarios Galván que empecé con tiempo atrás con lo que le había comprado a Josefina Álvarez Laguna. La verdad, me sorprendí al darme cuenta de lo que ya había logrado reunir y retomé con mayor empeño la colección. Lo que tenía yo cuando hice ese trabajo, esa tesina, después ahora me lo publicó en este folleto, está ilustrado, entonces da una idea del tipo de calendarios que tengo en la colección. Hay unos muy antiguos, del siglo XVII, en fin, y de bolsillo desde el siglo XVIII. Pero entonces retomo, pongo mayor empeño en la colección, abarcando libros sobre astronomía y tiempo, como la cosmografía de Francisco Mauroli, impresa en Venecia en 1543, libros y folletos impresos en Basilea en 1568, de los estudios llevados a cabo para la reforma del calendario. Estos son libros muy raros, y la segunda edición del Iter Staticum en celeste de Atanasio Tigre, 1660. En febrero de 2011 asistí en Londres a la presentación de un libro. El autor, amigo mío, era el bibliotecario especializado en lenguas latinas en el Queen's College de la Universidad de Londres. Al visitarlo en la biblioteca me enteré de algo que me escandalizó. La universidad estaba cerrando las bibliotecas de los centros de investigación, y al fusionar los fondos con los de los acervos centrales, los ejemplares duplicados serían descartados. Eran cerca de 10.000 libros, mismos que me ofrecieron. Pero pensé, no es mi tema, no tengo cómo llevármelos ni dónde meterlos. Así que escogí solo unos cuantos. Luego, me doy de toque, lo que vi en Londres estaba pasando en otros países. En la última década, los gobiernos de las naciones invierten cada vez menos en cultura, y muchas bibliotecas públicas o académicas alrededor del mundo están cerrando, bajo el pretexto de falta de presupuesto, falta de espacio, o por la suposición de que la digitalización e Internet son mejor opción. Podríamos citar ejemplos en Italia, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y obviamente América Latina. Así como están las cosas,
podría pensarse que el futuro de los libros son las recicladoras de papel. No exagero. En Roma conozco unas religiosas, que también hay gente aquí que las conoce, en Viale Vaticano, que han formado su biblioteca con lo que recogen de la basura de los vecinos. Y cuando son duplicados me los pasan a mí. Y en México, más de una vez he conseguido buenos libros con el que recorre las calles comprando papel. Y lo peor del caso, yo nunca me preocupé o interesé por adquirir obras de arte mexicano, porque eso en México hay mucho. Mejor me concentro en el resto del mundo, ¿no? Pero al ver este señor, su carrito repleto de libros de arte, ya llegamos a un arreglo, le compré todo, y al llegar a la casa, los libros tienen nombre del dueño, y es una persona muy conocida en el medio de las galerías de arte, que digo, ¿cómo es posible? Y además está enfrente de su casa. Entonces, dice uno, bueno, ¿cómo es posible que no aprecie estas ediciones? ¿No? Eran maravillas. Entonces, bueno, la Iglesia Católica no es la excepción en este desinterés por preservar la cultura y la memoria histórica. En México es muy conocido, y lo menciono porque es muy conocido, el caso de los misioneros Espíritu Santo. Pero también en Londres cerró la biblioteca de la Diócesis de Westminster. Y en otras partes del mundo, universidades católicas y comunidades religiosas se han deshecho de sus bibliotecas. Solo por mencionar un ejemplo, los Oblatos de María Inmaculada vendieron a un precio ridículamente bajo los libros de la biblioteca de la Casa Madre en León y los de la biblioteca de la Casa General en Roma. Al tomar conciencia del empobrecimiento que esto puede ocasionar a la cultura cristiana, decidí invertir los pocos ahorros en rescatar lo que se pudiera con mis escasos recursos. Lo que hago sobre todo comprando en el mercado de pulgas de Portaportés, en Roma, a donde en los últimos años han llegado bibliotecas enteras de conventos e instituciones académicas. Ahí hay tres tipos de vendedores. El ilustrado, que sabe lo que vende y en cuánto lo vende. El que se cree ilustrado y piensa que puede vender a sobreprecio, pero termina malbaratando. Y el ignorante, que se conforma con vender mucho a precios bajos. Tengo un vendedor de cada tipo de que me soy cliente así. Con el primero he adquirido verdaderas joyas bibliográficas. Lo primero que le compré fue la Biblia de Erasmo, impresa en Basilea en 1522. En esa ocasión le encargué que si alguna vez llegaba a tener impresos españoles o latinoamericanos del siglo XVI, me los apartara, así como cualquier libro referente a México. Al decirle esto, me ofreció un lote de libros de literatura latinoamericana del siglo XX, según ella alrededor de 200, pero el número real sobrepasa por mucho. Le contesté que no me interesaba la literatura ni los libros modernos. El domingo siguiente me tenía 2 bolsas de mercado repletas de libros y me dijo, mire, la verdad es que los tengo desde hace mucho tiempo y nadie los compra. Le traje estos de muestra para que si conoce a alguien que le pueda interesar, le diga que le regalo el lote completo, porque si no los voy a tener que tirar a la basura. Al llegar a casa, hojeando las portadas para darme una idea de qué haría, encuentro un ejemplar autografiado por Leopoldo Lugones y otro por Pablo Neruda. Dejé pasar un domingo, porque dije, si se da cuenta que sí me interesa, entonces dejé pasar un domingo. A los 15 días regresé al puesto y la señora me preguntó si a alguien le había interesado el lote. Le respondí que no, pero que sería una pena que terminaran en el reciclaje de papel, que yo tenía lugar donde meterlos, entonces que me los dieran y yo los guardara. Entonces cada domingo me tenía 2 bolsas del mercado, que eran cada mi verano, para no 50 libros. El problema es que estaba yo cayendo en lo que había querido evitar. Acumular libros de temas que no consideraba prioritarios en mi acervo. Así que cuando entré a una librería de segunda mano en Piazza del Colegio Romano y veo en uno de los anaqueles superiores un Quijote, pregunté al librero de qué edición se trataba. La mejor respondió. ¿Cuál?
La de Ibarra, 1.780. Precio, 14.000 euros. Salí de ahí deprimido y en un estado de fuerte agitación. Era el 19 de marzo de 2015. Así que, San José. Entonces, San José, a ver cómo le haces, pero yo quiero esos libros. A pocas cuadras pasé por otra librería y me detuve un momento en el aparador. Humboldt, ensayo político del Reino de la Nueva España, en la edición francesa de 1825-27. Precio, 850 euros. Que bueno, es el precio razonable, está en precio, pero me dije a mí mismo, no. Al llegar a casa, entré a las páginas web de las librerías anticuarias de Madrid para ver los precios del Quijote. Rondaban entre los 14 y los 22, con un registro de venta en 2014 en 33.000 euros. Reconsideré el Humboldt, pues se encontraba en Roma Javier García Diego, y pensé que si lo veía él, lo iba a comprar. Así que decidí llegar primero, solo que al regresar a la librería ya habían cerrado y no abrirían sino hasta el lunes. Pero al fin y al cabo lo compré. Se atravesó el domingo. Llego con la vendedora en el mercado de pulgas y primero me muestra la guía de peregrinos en Tierra Santa de 1654, que es de veras, y como no es cita en pecado. Y sin preguntar precio, le dije, me lo llevo. Es que no ha visto nada. Y yo pensé, después de ver esto, ¿qué me puede enseñar? El Quijote en la edición del Ibarra. Así que tuve que seguir comprando Quijotes, añadiendo más tarde a la pequeña colección la segunda edición mexicana, la de Cumplido, la primera y segunda ediciones inglesas, la ilustrada por Dalí y la de Calleja. Y desde luego seguí comprando en este puesto todo tipo de libros en ediciones de los siglos XVI a XVIII. Entre ellas, las obras de Policiano en edición parisina 1512, con capitales ornamentadas y regiamente encuadernada con escudo episcopal y cantos dorados. Orlando Furioso de Ariosto en edición veneciana 1572, con 51 grabados. Las dos reglas de la perspectiva de Viñola en edición romana de 1611. Los 4 libros de arquitectura del Palladio en edición de 1791, es una preciosidad del libro, y muchos otros. Y se me pasaba la Suma Angelica de Clavicio, edición veneciana de 1499, que es un manual de confesores de casi 500 páginas, de las cuales cerca de 100 son el índice de pecados. Por cierto, este impunable sí me quitó el sueño, pues la maleta donde venía con otros libros de valor estuvo extraviada 5 días. Con el segundo tipo de marchantes, lo más notable que recuerdo haber conseguido han sido primeras ediciones de clásicos de la literatura inglesa del siglo XIX, un tratado de minería del siglo XVIII y algunos libros. Este tratado de minería es una maravilla, es ilustrado, precioso. Y tiene una historia, porque cuando él lo sacó a venta pedía 8.000 euros y había fotocopiado o impreso una página de web donde estaba en 18.000 euros. Y entonces dije, pues 8.000 euros para nada, ¿no? Entonces pasó el tiempo y esto no se vendía. A los 6 meses ya le había bajado el precio. Finalmente, pero muchísimo, porque de 8.000 ya iba con 800 euros. Y entonces le digo, mire, usted tiene ya muchos meses vendiendo no lo puede vender. Dice, sí, pero es que vale tanto en internet. Digo, no es internet, es la vida real. Traigo 400 euros en la bolsa, ¿los quiere? Yo lo compré por 400 euros. Bien. Algunos libros científicos de los siglos XVI a XVIII. Algo que evito comprar son documentos,
porque no faltaría el mal pensado que diría que los robé de un archivo. Una excepción fue precisamente en este puesto, pues había 5 legatos de papeles en portugués y francés fechados entre 1816 y 1836, nada menos que copias de las comunicaciones y despachos entre la Embajada de Brasil en Roma y la Cancillería en Río de Janeiro. Son los años de la monarquía en Brasil. Al parecer el canciller en Río y el embajador eran amigos, entonces son cartas de chismes. Todo lo que está pasando con la familia real en Portugal desde que llega, cuando llega el canciller, él escribe contándole a Río antes de que llegara el rey, le escribe al embajador en Roma platicándole cómo le fue su travesía. Entonces llega, para el barco en Buenos Aires y entonces le dice, los viajeros europeos que han venido a Buenos Aires hablan maravillas, pero la verdad es que es un vil pueblo. Y los argentinos, unos tramposos, mentirosos y creídos. Entonces, y el tercer tipo de vendedor, cuya descripción de los bibliófilos es quizá bastante acertada. Me dice, ustedes, los que compran libros de viejo, son como alcohólicos o drogadictos. Ven uno y no lo pueden dejar. Pierden el sueño, pelean, insultan a sus esposas cuando éstas les reclaman lo que se están gastando. Dejan sin comer a sus hijos por ello, todo por comprar un libro. Y añadió, le puedo presumir que yo, en 40 años de comprar y vender libros, tengo el orgullo de nunca haber leído uno. Pues bien, a él le he comprado mucho y de todo, pero lo sobresaliente son 200 libros de arte obsequiados a Juan Pablo II, donados por la Secretaría de Estado a un Ateneo Pontificio y descartados por este. Y siendo regalos al Papa, se imaginan las encuadernaciones, las dedicatorias, en fin, hay maravillas ahí. En los últimos 2 años he disminuido el ritmo de compra de libros porque me cambiaré de casa y no sé con cuánto espacio dispondré para ellos. Por otra parte, no deja uno de preguntarse, ¿qué futuro tienen estas colecciones y bibliotecas cuando las instituciones que deberían interesarse por preservarlas son cada vez menos? Siempre he comprado libros en México y lo sigo haciendo, en particular en ferias de libro. Pero la originalidad de lo que he logrado reunir radica, en buena parte, en que un número considerable, aproximadamente 6 toneladas, son libros comprados en Europa que no son fáciles de encontrar en México. Gracias nuevamente y felicidades a la vida. Pues, ¿alguien tiene una pregunta, dudas, recomendaciones? ¿Alguien quiere comprar un libro? Sí es un problema, porque las instituciones en las que en un momento pudo haber pensado uno, se dan cuenta que ya no. Entonces, sí, yo espero todavía durar un poquito como para encontrar una solución. Sí. Y hay otra cosa, ¿no? Que, o sea, los libros, ahorita me detengo un poco en la compra de libros, pero siguen llegando, ¿no? Entonces, comentaba con alguien antes de iniciar que hace unos meses me ofrecieron un lote de 1000 libros y me dice el marchante, me dice, mire, son todos empastados en piel de cochino. Dice, no sé qué hay, me los venden a mí, yo se los vendo en 2000 euros, todo el lote. Yo salí al día siguiente y pues no se dio. Ahora todo ese lote lo están vendiendo en portaportese y son maravillas, ¿no? Entonces, pues sí son ocasiones que tienen que aprovechar. Digo que yo conocí a George Folks de una manera extraordinariamente curiosa. Yo entré a trabajar al Archivo General de la Nación en el año 81
y casi de inmediato supe de su existencia y de lo que hacía, aunque nunca lo vi, digamos, no lo conocía personalmente. Ese año fue cuando viajé a Londres. Exactamente. Y entonces no sería sino mucho más tarde que nos conocimos, pero digo que es extraordinariamente curiosa la manera en que yo lo conocí, porque en realidad fue el motivo que yo tenía en mente siempre era la admiración. Porque el trabajo que hacía George en el Archivo General de la Nación da cuenta a la perfección de lo que ha ocurrido en el mundo de los archivos o de la información o del conocimiento. Lo que él hacía entonces, localizar documentos de interés para la historia de México en el extranjero, pues hoy parece, con el asunto del Internet y con toda esta parafernalia tecnológica, que se ha resuelto, pero en realidad no. Y si uno tiene, cualquiera de ustedes que tenga ocasión de revisar, por ejemplo, una publicación en apariencia modesta con el registro de los papeles de interés para la historia de México en las Islas Británicas, pues es un monumento, porque es esto que nos ha contado de alguna manera, de no solo ir, sino tener el ojo, la cultura, la imaginación, de descubrir cosas. Esto otro que nos ha relatado ahora aumenta mi admiración. Y por eso yo creo que hay que agradecerle mucho, pero hay que pedirle, yo creo que algo a George, que publique. Es decir, a la manera en la que en aquellos años se publicaban noticias sobre esos hallazgos, yo creo que sería muy útil comunicar, difundir, hacernos conocer de estas maravillas que ahora guardas en tu colección. Yo creo que sería fantástico. Muy bien, Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias al maestro George Foltz, porque nos ha introducido a un mundo realmente alucinante. Como he dicho, sí, parecen borrachos o drogadictos. O sea, quien quiere el libro ve cómo le hace. Yo no sé cómo le hizo San José. Pero sí, es por eso que Adavi se preocupa por todos estos tesoros, ¿no? Y qué bueno que existen todavía estos compradores asiduos que saben lo que están comprando y que les encanta, además, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por esta charla, gracias a todos los presentes, aquí afuera los esperamos y como siempre, pues Adavi está aquí para servir a México a través del rescate de sus archivos históricos, sus libros antiguos. Gracias.